Ya, ahora sí. Entonces, vamos a partir. Voy a crear el proyecto, el socket servidor, y le voy a colocar versión 2. El otro era versión 1. Ya, lo vamos a colocar a crear. Y aquí entonces ahora vamos a partir trabajando. Voy a agregar los imports, ¿cierto? Necesarios, el systemnet y el systemnet sockets. Ahí. Vamos a crear entonces un IP host entry. Le vamos a dar la IP por la cual vamos a trabajar, ¿ya? Por la cual vamos a recibir las conexiones, que va a ser en este caso localhost, porque vamos a estar siempre en el mismo computador. Vamos a crear un IP address. IP address, me equivoqué, esto está mal escrito. Ahí sí. Host.address list. De la lista de IP le vamos a dar la primera. Y un IP endpoint, que es el local endpoint. Endpoint es igual a new IP endpoint. Y le damos entonces la IP y también el puerto. Vamos a conectarnos a través del 12.000. Después de eso, vamos a crear entonces un try catch. Voy a poner aquí un catch. Ahí. Y ahora entonces vamos a trabajar la parte del try, que es la parte importante. En el try voy a crear entonces primero un socket, que lo voy a llamar listener, va a ser el socket que va a estar escuchando. Es igual a new socket. Y le vamos a indicar entonces la IP por la que tiene que escuchar. Le vamos a indicar el tipo de socket que va a ser. Y le vamos a indicar el protocolo por el cual vamos a hacer la conexión. Después de eso, al listener entonces a este socket le vamos a unir el endpoint. Le vamos a setear la cantidad de peticiones que pueda recibir antes de indicar que está ocupado. Vamos un mensaje por pantalla. Vamos a ir entonces esperando conexión. Recordamos que este es el servidor, así que le espera conexiones antes de estar trabajando. Y vamos a crear entonces un socket para que se encargue de manejar la conexión que acaba de recibir. Ahí está el aceptar. Y ahora entonces vamos a hacer un while. Vamos a tener dos while, uno dentro del otro. A ver, voy a hacer el otro primero. Voy a hacer el normal y después hago este. Entonces aquí teníamos un string data, es igual null, y un bytes al null. Y en el while, vamos a poner un while true, ahí. Y en este while, entonces, lo que voy a hacer es decir que bytes es igual a new byte, y largo 1024, int byte rec es igual a handler.getString, perdón, .receive. Vamos a recibir entonces los bytes y ahora los vamos entonces en coding.ascii.getString. Ahora sí, lo vamos a pasar a un string. Decimos bytes, 0, byte rec. Ahí. Preguntamos si llegó el carácter de término de mensaje. Of. El carácter puede ser cualquier cosa en todo caso. Ustedes lo definen. Si eso es mayor a menos 1, entonces hacemos un break. ¿Ya? Y luego entonces fuera de este while nosotros decíamos console write line
imprimimos entonces data.replace, le vamos a eliminar el carácter de término. Ahí. Eso entonces es lo que teníamos hasta la clase anterior. Es decir, hacíamos toda la configuración del servidor, después creábamos el socket para conectarnos, le uníamos el endpoint, la cantidad de peticiones que puede recibir antes de indicar que está ocupado el servidor. Después de eso mostramos el mensaje esperando conexión. Cuando llega una conexión la aceptamos y se la entregamos a este segundo socket que se va a encargar de manejar la conexión, ¿ya? La conexión entrante. Y tenemos entonces dos variables, una string, un data y un bytes, que van a ser para poder, uno, el bytes, que es una regla de bytes, para recibir el mensaje que viene desde el cliente, ¿ya? Lo estimulamos con un largo de 1024, o sea, de 1 kilobyte. Y luego, aquí lo recibimos, ahí recibo entonces, y luego, ahora que lo tengo y ya recibí todo ese arreglo de bytes, yo ese arreglo de bytes lo voy a convertir entonces a un string, ¿ya? Entonces tengo un montón de bytes y lo convierto entonces a un string y me queda guardado dentro de data. En data después yo pregunto si llegó este carácter, si llegó ese carácter es porque se acabó el mensaje, ¿ya? Y cuando se acaba entonces yo imprimo, perdón, hago un break para que se termine ese while. Cuando ese while se termina, entonces se muestra por pantalla el texto, ¿ya? Data, pero le quitamos el EOF, ¿ya? Para que no aparezca eso por pantalla, sino que simplemente aparezca el mensaje de la persona en pantalla. Eso es lo que teníamos. Pero ahora yo quiero que el cliente pueda enviar muchos mensajes, que el servidor entonces reciba todos los mensajes que envía el cliente. Para eso entonces tenemos que repetir algunos pasos, y esos pasos son estos que están aquí. Aquí, entonces voy a colocar un while true y voy a repetir todo este proceso. Y ahora lo que voy a hacer es voy a crear otro arreglo de bytes, le voy a decir msg, es igual a encoding.ascii.getBytes y el mensaje que voy a colocar entonces es recibido. Entonces cada vez que el usuario, que el cliente envíe un mensaje, el servidor va a responder recibido. Handler.send y vamos a enviar entonces el MSG. ¿Ya? Fíjense que aquí hago el proceso contrario que hice acá. Aquí yo recibí un montón de bytes, los convertí a un string y luego lo imprimí. Aquí yo tengo el string, lo convierto a bytes y ahora lo envío. Siempre que enviamos los datos, los enviamos como bytes y para mostrarlo los pasamos a un string. ¿Ya? Entonces lo que está ocurriendo aquí es que ahora este servidor tiene la posibilidad, como esta parte de aquí, de recibir mensaje, se está repitiendo, es que yo puedo entonces recibir todos los mensajes, ¿cierto?, que me envía el cliente. Si ejecutamos, no vamos a ver mucho en realidad, porque obviamente el servidor comienza su trabajo cuando se recibe una conexión, y en este minuto no hay nadie conectado, por lo tanto ahí está el servidor esperando a que alguien se conecte. Voy a mover esto para acá y voy a abrir otro Visual Studio y voy a crear entonces un nuevo proyecto que voy a llamar Socket Cliente 251V2. Crear. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a crear un servidor que permita el envío de muchos mensajes, porque en el cliente que teníamos antiguamente, nosotros mandamos un mensaje y automáticamente se terminaba la ejecución del programa. Entonces aquí yo voy a decir using system.net, using system.net.sockets. La configuración que tenemos que utilizar es la misma, decimos IP host entry, host a la dns.getHostEntry, le indicamos la IP a la cual nos vamos a conectar, que tiene que ser la misma que tenemos en el servidor, ¿ya? Luego, un IP address,
Le indicamos entonces que del listado de IP vamos a usar la primera, luego un IP endpoint. Estamos llamando al endpoint remoto, es decir, al IP endpoint que está en el servidor. Y a ese entonces nos vamos a conectar a través de el IP address y el puerto, que es el 12.000. Ahí. Entonces yo le estoy indicando cómo conectarme al servidor. Luego vamos a hacer también un try catch. Siempre hacemos un try catch aquí, porque obviamente, como estamos tratando de conectarnos a un ente externo, ¿ya? Puede que no exista o esté cerrado el servidor o cualquier cosa, y entonces tenemos que controlar el error. Y ahora entonces vamos con el trabajo. El trabajo del, del cliente es muy parecido a lo que habíamos hecho la vez anterior. Decimos socket sender es igual a new socket IP address family, el, eh, el socket type y luego el protocolo .tcp. Después le decimos que se conecte hasta el remote endpoint. Mostramos un mensaje. Conectando al servidor. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a estipular unos comandos, es decir, comando es igual a vacío, ¿ya? Y aquí, al igual que en el servidor, en el servidor yo tenía entonces primero que tenía un pequeño while que era para recibir el mensaje y irlo construyendo, pero después hice un while más grande para que ahora yo pudiese recibir muchos mensajes. Aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a construir un while para que el usuario pueda enviar tantos mensajes como él desee. Entonces, aquí voy a recibir entonces, voy a crear una variable de tipo string y voy a decir que mientras es el valor de comando sea distinto de exit, entonces voy a hacer este proceso que va acá, que va a ser el de recibir un mensaje y enviarlo. Pero cuando la persona escriba exit, entonces el mensaje, el proceso se termina, ¿ya? Entonces voy a decir console.writeLine, ingrese un comando para el servidor. Comando va a ser igual a console readline. Le voy a decir byte msg igual a encoding.ascii.getByte. Entonces, lo que la persona escribió, el comando que la persona escribió, yo le voy a juntar esto que para mí va a ser el comando de término de mensaje. Enviamos entonces el mensaje. Y entonces cuando finalizamos eso, cerramos el cerramos la conexión con el servidor. Entonces,
¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo, primero hago la configuración de la conexión, luego creo un socket, ¿ya? Para poder conectarme. A ese socket yo le digo a dónde me tengo que conectar, que es ese IP endpoint que tengo ahí, y muestro el mensaje conectando al servidor. Yo creo entonces un string que va a ser el que voy a utilizar para que la persona ingrese mensajes y también me va a servir para saber cuándo la persona quiere dejar de estar conectado y quiere cerrar la conexión. Voy a escribir el exit, ¿ya? Y entonces dentro del while voy a pedir al usuario que ingrese un mensaje, recibo el mensaje que la persona escribió, yo lo convierto a un arreglo de bytes y luego lo envío. Ahí estoy enviando entonces el arreglo de bytes. Luego, yo sé que cada vez que envío un mensaje, el servidor responde. Por lo tanto, cuando envío el mensaje, después yo me preparo para recibir un mensaje y aquí estoy recibiendo. Recibo el mensaje y cuando lo recibo, entonces lo convierto a un string y lo muestro por pantalla, ¿ya? Y esto que está aquí se va a estar ejecutando tantas veces como yo desee. Es decir, voy a enviar un mensaje y recibo el mensaje del servidor. Envío un mensaje, recibo el mensaje del servidor. Envío un mensaje, recibo el mensaje del servidor. Cuando yo me quiera desconectar del servidor, entonces voy a escribir exit. Y cuando eso ocurra, este while se va a terminar y cuando eso se termine, ¿ya? Entonces lo que va a ocurrir ahora es que yo voy a cerrar la conexión, ¿cierto? Y voy a terminar entonces la desconexión completa del servidor. Si ejecutamos esto, no debería ocurrir mucho. ¿Qué hice? Ahí está, ya. Y arrojó un error porque no logró conectarse hasta el servidor, ¿ya? Entonces arrojó un error porque obviamente no se pudo conectar porque el servidor no está funcionando. Entonces ahora voy a echar a correr el servidor. Entonces ahí está corriendo el servidor. Voy a echar a correr el cliente. ¿Ya? Ahí está el servidor. Aquí está el cliente. Y en el cliente entonces vamos a escribir un mensaje. Hola, y ahí está el mensaje recibido por el servidor. Y el servidor entonces me respondió a mí el recibido. ¿Ya? Yo escribo otro mensaje y el mensaje llega al servidor y el servidor entonces me responde. ¿Ya? Cada vez que yo envío un mensaje, ese mensaje entonces después me responde a mí el servidor. Entonces yo diría recibido, ¿sí? Y ahí entonces cada vez que yo envío un mensaje, el servidor me responde con el recibido, ¿ya? Y eso lo voy mostrando por pantalla. Entonces ahora tenemos una ejecución un poquito distinta, ¿ya? Es muy parecido a lo que hicimos en la clase anterior, pero tiene una pequeña diferencia, que es que ahora yo como cliente puedo conversar con el servidor y enviarle todos los mensajes que yo desee, ¿ya? Entonces ahora hemos ido avanzando un poquitito. Al principio simplemente lo hicimos jugando para poder conectar los dos programas y que se comunicaran. Ahora yo estoy haciendo entonces que el servidor, ¿cierto?, me permita a mí recibir tantos mensajes como yo quiera enviar. Y yo podría entonces tener algún tipo de comando, como por ejemplo, no sé, preguntar por el clima y el servidor entonces me responde, ¿ya? Es lo mismo que hacemos cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en taller de base de datos, por ejemplo, y ustedes le envían comandos al servidor, ¿ya? Y después el servidor responde. Esto es exactamente lo mismo, ¿ya? O cuando están, por ejemplo, en la consola de Windows y ustedes están ejecutando alguna acción, ¿ya? Y ustedes dicen, no sé, por ejemplo, dicen diskpart, ¿ya? Para particionar un disco, para formatearlo, entonces dicen diskpart, y eso se envía hasta el núcleo del sistema, el sistema ejecuta la acción y luego responde. Esto es exactamente lo mismo, solamente que estamos conectados a dos programas distintos. Este es un programa servidor, es decir, si esto fuese la realidad, yo tendría que tener esto instalado en un computador, servidor conectado a Internet 24 horas, y esto tendría que estar en cada una de las personas que quiere utilizar el servidor, ¿ya? De manera que cada uno abre su ventana y se conectan a este servidor va respondiendo a los comandos que yo tengo acá, ¿ya? Esa es un poco la idea de lo que estamos construyendo. Aquí obviamente lo estamos haciendo todo dentro de un solo computador porque es mucho más sencillo, ¿ya? Si pudiésemos instalar un programa dentro de un servidor sería espectacular para que lo pudiésemos probar, pero eso más adelante, cuando hagamos un servidor que pueda recibir muchas conexiones y reciba los consultas de todos los servidores, de todos los clientes que se están comunicando. Ya ahí cuando tengamos una cosa más interesante, vamos a ver si me logro conseguir un servidor con alguien que me preste para instalar un servidor y ustedes programan el cliente y nos conectamos, ¿ya?
Chiquillos, dudas, consultas con el ejercicio, con el proyecto que acabo de hacer. Ah, todo esto se me olvidó, ahí se cayó. No, aquí se va a caer de nuevo. Se cayó ahí porque yo cerré la ventana a la mala, o sea, directamente cerré la ventana. Pero aquí, si ahora yo escribo el exit, como yo hago la conexión correcta, ahora ahí sí no se cae, ¿ya? Y ahí sigue funcionando perfectamente, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas con lo que acabamos de mostrar con el proyecto? ¿No? ¿Todo bien? ¿Nadie tiene dudas de absolutamente nada? Lo que hace cada línea. Ya, dame un segundo. Voy a colocar. De hecho, lo voy a documentar y luego lo voy a enviar. Vamos a hacer lo siguiente. Esto que está aquí, esto es dentro del servidor, ¿ya? Esto es la configuración para recibir conexiones, ¿ya? Todo eso que está ahí. Aquí, este es el socket de recepción y conexión. O sea, con ese socket yo recibo la conexión. Después, tengo aquí unir al socket el endpoint. Aquí tenemos entonces la cantidad de peticiones que puede recibir el servidor. Es, bueno, el mensaje da lo mismo. Aquí pasamos la conexión a un socket nuevo, ¿ya? Entonces a la larga, el socket que está aquí recibe la conexión y una vez que la recibe se le entrega a este y él se dedica a su tarea, que es la de escuchar conexiones. Y este de aquí la maneja. Aquí, entonces, recibimos el mensaje del cliente en arreglo de bytes. Recordemos que enviamos todo en arreglo de bytes y ahora convertimos el mensaje en string, ¿ya? Ahí. Acá, entonces, mostrar el mensaje del cliente por pantalla. Y aquí, entonces, lo que estoy haciendo es acusar recibo, ¿ya? Recibo, enviando entonces al cliente un mensaje. Entonces, eh, un socket no es una cosa unidireccional, funciona en ambas direcciones. Yo creo un socket, ¿cierto? Para recibir una conexión. Luego, cuando recibo una con ese accept, se la paso al handler. Y ahora el handler entonces se encarga del manejo. ¿Ya? Fíjense que cuando recibo lo hago a través del handler y cuando envío también lo hago a través del handler. Entonces yo puedo recibir mensajes desde el cliente. ¿Ya? Aquí recibo un mensaje desde el cliente. Como viene en un arreglo de bytes, yo lo convierto a un string, ¿ya? Y luego lo muestro por pantalla. Y después de que lo recibí, entonces ahora ¿qué hago? Bueno, simplemente em, escribo yo un mensaje y se lo envío, lo convierto como está en string, yo lo convierto en arreglo de bytes y se lo envío entonces al cliente. Entonces ahora el cliente, ¿ya? Va a recibir un mensaje, un acuso de recibo. O sea, el cliente me envía, hola, ¿qué tal? Y yo le digo recibido. Le estoy indicando que recibí el mensaje. No es necesario, ¿ya? Pero sí es útil, ya como por ejemplo en WhatsApp, cuando ustedes envían un mensaje y recién sale, le sale como una especie de relojito. Y después de un cierto tiempo, aparece un ticket que indica que el mensaje llegó ya se envió. Eso es porque el servidor está respondiendo. El servidor envía un comando, ¿ya? Indicándole a la aplicación que yo tengo en mi celular y le está indicando que se recibió y después él envía ese mensaje hasta el cliente, el cual ustedes le dijeron que querían enviar el mensaje, y el cliente cuando recibe el mensaje, después también le envía un recibido. Entonces el servidor recibe ese acuso de recibo desde el cliente
que recibió el mensaje y ahora les avisa a ustedes que ese mensaje se recibió, entonces ahora ustedes reciben el segundo ticket. Y después cuando el cliente lee el mensaje, él envía un acuse de leído, ¿cierto? Hasta el servidor les envía el acuse de leído a ustedes y ustedes reciben entonces ahora los 2 tickets en azul, ¿ya? Eso es básicamente la lógica que estamos siguiendo. No lo vamos a hacer exactamente igual, ¿ya? Porque igual es harto más complejo, pero la idea es seguir un poquito la lógica de lo que haríamos en un programa real, ¿ya? Esas son las funciones que tenemos aquí en el servidor. Voy a hacer lo mismo para el cliente. En el cliente entonces tenemos la configuración de dónde conectarse. Ya aquí entonces a eso, todo esto que está aquí es la configuración de a dónde nos vamos a conectar. Luego creamos un socket para conectarnos, ¿ya? Y aquí entonces realizamos la conexión. Ahí nos conectamos. Este while, ¿ya? Permite que se envíen entonces muchos mensajes. Y el programa se cierra cuando escribo exit. Entonces, pedimos al usuario un mensaje para el servidor, para enviar al servidor, ¿ya? Lo recibo y ahora el mensaje se convierte de string a arreglo de bytes, porque así lo tengo que enviar. Y ahora entonces enviamos el mensaje. Ahí. Y después nos preparamos entonces para recibir, ¿ya? Vamos a separar esto aquí. Aquí, entonces, esperamos el mensaje de, ¿cómo se llama? Acuso de recibo del servidor. Y entonces convertimos el mensaje del servidor de arreglo de bytes a string. Y entonces simplemente mostramos el mensaje del servidor. Y con estas dos sentencias que están acá, entonces terminamos y cerramos la conexión con el servidor. ¿Ya? Esas son las funciones que realiza todo. Ahora, pensemos en lo siguiente. Miren la lógica que estamos trabajando. Por un lado, yo hago esto. Entonces, yo ejecuto, hago la conexión, ¿cierto? Después escribo un mensaje. Ese mensaje se toma, se convierte de string ¿cómo se llama? Arreglo de bytes y se envía. Y luego yo espero un mensaje del servidor. ¿Qué pasaría si el mensaje se pierde en el camino por falla de la red o cualquier cosa? Imaginemos que yo lo envié y se perdió en el camino. Hay que reenviarlo. ¿Y cómo voy a saber eso? Debe haber algo que nos devuelva un aviso de que si le llegó o no le llegó el mensaje al otro destino. Ya, pero la pregunta es, ¿cómo yo cliente puedo saber que no llegó el mensaje? Porque pensemos lo siguiente, yo envío un mensaje al servidor y cuando el servidor lo recibe, él me dice, oye, me llegó tu mensaje. Pero ¿cómo puede saber el servidor que no le ha llegado el mensaje si el mensaje nunca le llegó? Sí, podría colocar una especie de timeout. Eso sería una opción, ¿ya? Yo podría colocar un timeout, ¿cierto?, de espera para decir que, y eso efectivamente lo que se hace, se le da un tiempo, y si se cumple el tiempo y aún no he recibido desde el servidor el acuso de recibo, entonces yo puedo indicar que el mensaje se perdió, efectivamente. Eso es lo que ocurre. Pero peor aún, aquí el programa hace lo siguiente, envía y después se queda esperando la recepción, espera la recepción de un mensaje. Y el problema es
que si nunca el servidor recibe el mensaje, él nunca me va a contestar. Por lo tanto, el programa está pegado aquí. El programa se pega en este punto esperando a que llegue el mensaje. ¿Qué pasaría o cómo podríamos arreglar eso? Para que no se quede pegado el programa. Salto de línea. Básicamente, aquí podríamos trabajar con hilos. Podríamos crear un hilo para enviar y un hilo para recibir. Por lo tanto, entonces tenemos las dos funciones siempre listas. Entonces, uno se encarga solo de enviar. Entonces, tendríamos, por ejemplo, ¿dónde está el método? Aquí. Entonces, por ejemplo, yo tendría que tener un static void enviar, ¿ya? Y, por otro lado, tendría que tener un static void recibir. ¿Qué ocurriría? Que este se encargaría de enviar mensajes. Cada vez que yo escribo un mensaje lo envía, y este se encargaría de que cada vez que llega un mensaje del servidor lo recibe, ¿ya? Y aquí está lo importante, porque si yo envío un mensaje y estoy a la espera del mensaje, no es él el que está esperando el mensaje, es él el que está esperando el mensaje. Por lo tanto, cuando yo envío un mensaje, sin importar si le llegó o no le llegó al servidor, yo puedo volver a enviar otro mensaje, y otro mensaje, y otro mensaje, y otro mensaje, hasta que en algún minuto me va a llegar un recibido de aquí. Perfecto. Entonces ahora ya sé que me llegó el primer mensaje que envié. Imagínense que envío 4 mensajes y mi conexión está media lenta. Y se queda esperando los mensajes, se queda esperando el acuso recibo, pero el acuso recibo ahora llegaría por acá. Y yo envío 4 mensajes más, envié 8 mensajes en total, y cuando estoy enviando el quinto, recién recibo el acuso de recibo del primero, ¿ya? Esa es una de las funciones entonces que tenemos con los sockets, súper importante, que podemos dividir entonces el trabajo, ya dejamos una función para cada cosa, ¿ya? Eso es lo importante de poder trabajar con todos estos elementos que hemos estado viendo. La mezcla de ellos hacen que los programas sean mucho más potentes. Profe, una ¿Alguna otra consulta. duda, Chilla? ¿Sí? ¿Cómo el recibir va a saber que está esperando algo? Porque esa es su función. La función del recibir, cuando yo llamo al recibir, él se queda esperando algo, Pero, que podría nunca llegar, pero él está a la eh, espera de recibir algo. pero entonces en el enviar tenemos que hacer el llamado al recibir. No, no. Lo que pasa es que yo aquí hago 2 pasos. Yo envío y después me quedo a la espera del recibo. ¿Ya? Pero acá, si yo lo pudiese separar en hilos, yo podría enviar y enviar y enviar y enviar y enviar todo lo que yo quisiera, porque esto va a ser un hilo separado de esto. Por lo tanto, yo puedo enviar todos los mensajes que yo quiera. Yo envío un mensaje y se vuelve a ejecutar todo el método para que yo pueda enviar otro. Y cuando esto que está aquí, esto se queda a la espera de recibir un mensaje. Y cuando recibe uno, entonces se ejecuta todas sus acciones para poder mostrar el mensaje. Pero después de que lo muestra, él vuelve a quedar en espera. Y queda en espera y queda en espera, pero son independientes, porque esto estaría en un hilo y esto estaría en otro hilo. Entonces se manejan de manera independiente uno del otro. Aquí, como ambos procesos están en un hilo junto y están uno después del otro, la ejecución siempre es yo envío y después me quedo a la espera de la recepción. Porque yo estoy diciendo aquí que tengo que recibir algo. Cuando yo llamo a esta función es porque estoy esperando que se reciba algo. Y si no se recibe, él está eternamente esperando, esperando, esperando hasta el fin de los tiempos, hasta que yo cierre el programa, ¿ya? O lo cancele o cualquier cosa. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Profe, disculpe que sea confiado, pero es que no entiendo muy bien el tema del enviar al ¿Pero recibir. qué es lo que no Lo, entiendes? lo que pasa es que usted dice, podemos separarlo en 2 hilos, ¿cierto? ¿Sí? Uno se ¿Sí? va a encargar de una tarea y el otro del recibir y uno del enviar. Entonces, ¿Sí? si nosotros enviamos un mensaje, ¿Sí? ¿en qué momento se va a ejecutar esa línea que usted tiene como que dice receive, que recibe el mensaje? Si solamente se va a encargar de enviar o el servidor responde y envía un mensaje, o, es que esa es la parte que No, no entiendo. no. Yo lo que tendría que hacer básicamente es separar esto. Yo, por ejemplo, tendría eso de aquí, lo tendría acá. Lo estoy haciendo de la mala, no, porque obviamente esto no va a funcionar si está mal hecho. O sea, no es llegar y cortar y pegar, no. Yo lo tendría así. Entonces, esta parte del programa simplemente enviaría mensajes nomás, po. Yo escribo un mensaje y lo envío. Escribo un mensaje y lo envío. Escribo un mensaje y lo envío. Y cuando el servidor reciba un mensaje mío, él va a responder. Y esa respuesta va a llegar por este lado.
pero ambos procesos se van a estar ejecutando al mismo tiempo. En cambio aquí, como yo los tenía originalmente, un proceso se ejecuta después del otro. Es como que estuviéramos jugando al 1 y 1. En el proceso, en esta forma original, yo te pego un combo en el brazo y espero que tú me pegues uno. Y no te puedo pegar uno hasta que tú me pegues uno. Pero en una pelea real, yo te puedo pegar todos los que yo quiero y tú me puedes pegar todos los que yo quiero. No tengo por qué ponerme a esperar que tú me pegues uno. Esa es un poco la lógica, ¿ya? Cuando yo acá estoy haciendo todo en una pura estructura, en un puro hilo, porque a la larga esto es un hilo completo, yo envío un mensaje y después espero. Le digo al programa, envíe el mensaje y después espera que te llegue algo, ¿ya? Pero ahora esa lógica la dividí en dos partes. La dividí en una que envía y una que recibe. Y como serían hilos por separados, cada una va a hacer su trabajo por sí solo. Por lo tanto, en esta yo puedo enviar todos los mensajes que yo quiera y en esta yo puedo recibir todos los mensajes que yo quiera sin tener que uno esperar al otro. De hecho, yo podría en esto no enviar nunca un mensaje y recibir tantos mensajes como mis contactos me están enviando desde, por ejemplo, en WhatsApp. Como cuando uno de repente está aquí con el celular y te han llegado 20 mensajes y tú no hayas escrito ninguno, es porque estos están funcionando en paralelo, los dos funcionan por separado, ¿ya? Esa es la diferencia. Aquí yo entonces puedo recibir todos los mensajes que yo quiera sin tener que haber enviado uno. Pero en el proceso normal que hayamos creado acá, para yo recibir un mensaje, primero tengo que enviarlo. Entonces yo envío un mensaje y después quedo esperando un mensaje que me reenvíen. Si no, no funciona. Sí, 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 entiendo lo que hacen cada uno. Una última pregunta. Ujú, Cuando nosotros enviamos un mensaje, al momento de apretar el key press del enter, ujú. esa instrucción hace el llamado a las dos funciones, por ejemplo, el enviar o recibir. No, eso lo que hace es va por paso. Yo aquí hago un enter aquí, en el read line. Eso es lo que estoy ejecutando en ese minuto. El read line recibe mi mensaje, lo que yo escribí, y lo guarda en un string. Y ese string se convierte a un arreglo de bytes. Ese arreglo de bytes se envía. Y después de que se envía el mensaje, entonces yo ahora le digo al programa que espere a que el servidor le responde algo. Y ahí cuando me llega el mensaje desde el servidor, yo ese mensaje como viene en arreglo de bytes, yo lo convierto a string y lo muestro por pantalla. Ese es el Ya, orden de ejecución. ya, pues eso es lo que le decía, porque yo decía, en algún momento uno, al momento de querer enviar el mensaje tiene que hacer el llamado a las dos funciones, tanto el enviar como el recibir, para que sepa que tiene que enviar algo y sepa que está esperando algo. Eso es lo que no entendía, pero ya entendí. Gracias. Pero en esta estructura, porque están uno después del otro. Lo que pasa es que yo explicaba en el otro, si estuviesen separados en hilos, entonces ahí no es necesario. Pero si están separados en hilos, usted tiene que hacer llamado a los dos hilos para que se puedan ejecutar. Sí, sí, tengo que ejecutar los dos hilos, obviamente. Es- O sea, lógico, no puedo sí, ejecutar algo mágicamente por sí solo. eso fue Programa, lo que... ejecútate desde la mente, así telepáticamente, no se puede. Tengo que hacer el llamado, obviamente, yo, y darle la indicación de que corra. Sí, por ahí. Pero claro, Sí, pues sí, eso es lo que no entendía. Ya, pero ya entendí. Gracias. ya. ¿Alguna otra duda? Profe, Ujú. yo tengo una consulta, bueno, quizás, ¿qué era lo que significaba ASCII? ASCII es una colección de caracteres que está definido internacionalmente. Cada carácter tiene un número, Ponchito. Sí, exactamente. A Ah, la es como la... larga, Ya. ese es el código ASCII. Cada carácter tiene un número, tiene una simbología que me sirve a mí. De hecho, no sé si han utilizado de repente esos comandos, que alguien no sabe cómo escribir un número y escribe alt 64, por ejemplo, o alt 120 algo. Lo que está haciendo es escribir el ASCII de ese carácter. Y por eso que el carácter aparece en pantalla. ¿Ya? Aquí lo que hace entonces es convertirlo a una cadena de bytes o de string utilizando esa codificación, la codificación ASCII. Perfecto, ya. Y lo otro que era EOF, ¿qué significaba? Es un carácter nomás que yo inventé para decir que aquí se acaba el mensaje. O sea, ahí está el mensaje que está escribiendo el usuario y yo le indico al servidor, oye, aquí terminó. Eso es todo. Ah, ya, Que pero uno puede le haber puede sido cualquier colocar... cosa. Alguien podría haber escrito esto. Y eso le indica al servidor que se termina. ¿Ya? Ah, puede ser Simplemente cualquier carácter.
Exactamente. No sé si se acuerdan de que hace un tiempo atrás había un problema con WhatsApp, que si te llegaba un mensaje extremadamente largo con una combinación de caracteres súper compleja, el WhatsApp se colgaba. Y eso ocurre generalmente porque esas combinaciones de caracteres son las que utiliza uno para indicarle al programa que tiene que hacer alguna acción o que tiene que hacer alguna cosa. Entonces, uno las hace extremadamente largas y complejas para evitar que alguien vaya a escribir justamente ese mensaje. Pero si alguien adivina ese mensaje y se lo envía a otra persona, queda la embarrada, ¿ya? Ese es el tema que pasa. Claro. Y eso era efectivamente lo que pasaba en ese caso, que era una secuencia de caracteres que tenía una acción detrás. Sí, como los comandos. Exacto. Ya, profe, eso era. Gracias. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? ¿Y profe se podría evitar eso? De que alguien por mera casualidad ingrese justo el código que nosotros ponemos para darle fin. No conozco una forma exacta de evitarlo, directa así como de evitarlo. Que, no sé, pues, por ejemplo, supongamos usted le puso o F. ¿Sí? Sí, y antes de enviar el mensaje, ver si está eso dentro del mensaje y decirlo como no se puede enviar porque es una palabra reservada, no sé, algo así. Sí, eso podría ser. Es que claro, el tema es que se hacen generalmente cadenas de caracteres súper largas, pero lo que pasa es que con aplicaciones tan grandes yo no puedo estar bloqueando ese tipo de mensajes porque a lo mejor, ¿qué pasa si la persona justo es un carácter o una clave o un código que la persona tiene que utilizar y no lo puede enviar? Ese es el problema. Por eso que se hacen cosas, combinaciones extremadamente complejas para que la persona no las vaya a adivinar, pero finalmente, por muy complejo que yo lo envíe, a lo mejor hay alguien que justo necesita enviar esa combinación de caracteres, porque no sé, es un, es un código de algo o cualquier cosa, y si no lo puede enviar, entonces después el problema me van a alegar a mí, oye, no me deja enviar este mensaje, ¿ya? El mensaje no se envía. Ese es un Mm, poco el detalle. Por eso que se hacen esas cosas así tan complicadas y tan rebuscadas para evitar que se envíen cosas, porque a la larga no hay otra forma de enviar cosas. Todo lo tengo que enviar como una secuencia de o caracteres o de bytes o de string y todo se convierte entonces después de esos arreglos de bytes que se terminan enviando hasta el servidor. copiado. Ujú. Ya, chiquillos. Entonces, si no hay más consultas, voy a dejar el ejercicio del día de hoy. El ejercicio del día de hoy es, tomen los proyectos que yo hice, les voy a pasar los dos proyectos, el cliente y el servidor, ¿ya? Y la idea es que ustedes puedan implementar en el servidor em, una especie de comando, o sea, que el cliente envíe un comando, por ejemplo, que él envíe, no sé, son 4 acciones nomás, un número random, hora actual, suma y resta. Entonces, por ejemplo, que el cliente escriba, no sé, random, y entonces ese mensaje llega al servidor, y el servidor escribe, genera un número random y me lo devuelve, y me dice, no sé, 29, por ejemplo. Ahora, si yo escribo desde el cliente, escribo hora, ¿ya? Entonces que el servidor vea la hora del servidor y diga, ok, son las 9:34 y me responda a mí 19:34, ¿ya? Y si yo, por ejemplo, escribo una suma, yo digo 2 más 3, que el servidor me responda 5. Y si yo digo 10 menos 4, que el servidor me responda 6, ¿ya? Eso es lo que hay que implementar entonces dentro de esto cliente-servidor, ya que cuando yo envíe uno de esos 4 comandos, entonces que el servidor a mí me responda. Esa es la idea, me responda con la respuesta a la petición que yo le estoy pidiendo, ¿ya? Entonces, voy a tomar los dos proyectos, se los voy a comprimir y los voy a subir al sistema y se los voy a enviar, ya también al Teams para que lo tengan. Ya, chiquillos, entonces estamos casi en la hora en todo caso, ¿ah? Nos gastamos un buen tramo y un poquito tarde porque estaba en una reunión, pero eh, lo demás fue netamente clase, ¿ya? No sé si les queda alguna otra duda, si no, voy a terminar de compartir y dejar de grabar. ¿No? Gracias, profe.